Buenas noches, vamos a continuar con la sección 2 del documento 106, integración secundaria o finita suprema. Bueno, ¿listos? Te leamos. Dos, la integración secundaria o finita suprema. Así como Dios, el séptuple, coordina funcionalmente la evolución finita, el Ser Supremo finalmente sintetiza la llegada al destino. El Ser Supremo es la culminación de deidad de la evolución del gran universo. Evolución física alrededor de un núcleo espiritual y dominio final del núcleo espiritual sobre los reinos circundantes y girantes de la evolución física. Todo esto ocurre de acuerdo con los mandatos de la personalidad del paraíso en el sentido más alto, la personalidad creadora en el sentido universal, la personalidad mortal en el sentido humano, la personalidad suprema en el sentido culminante o experiencial totalizador. Gracias, Billy. O sea que aquí en el numeral uno nos estaban hablando como del camino de perfeccionamiento de lo finito, sí, los máximos secundarios. Y en este ya están hablando de el momento en que se completa ese proyecto de perfeccionamiento. Y el Ser Supremo, de todas formas, es parte de Dios el séptuple, ¿no? Es el escalón de la mitad de la escalera. Yo con esto trato también de entender de que al final, como usted dice, es que se integran la primera fase, que es, por decir algo, todos estos arquitectos, todos estos gestores de este proyecto, se integran con el Supremo, donde todo esto que se gestó, que se diseñó, ya es real. Y los dos son el mismo, ¿sí? El mismo, tanto en esencia como en experiencia. Entonces, eso es lo que yo trato de entender, que esa es la integración. Y cuando se habla de finita suprema, es porque esta experiencial es finita, pero ya es suprema porque ya lo vivió, ya lo experimentó. ¿Listo? Entonces me parece chévere este concepto de integración secundaria. Habla de que el dominio final del núcleo espiritual sobre los reinos circundantes y girantes de la de la evolución física, como que cuando se llegue a ese supremo, o que se esté completo eso, entonces la parte física está bajo ese control, ¿cierto? No hay Sí. ya en la parte física la accidentalidad, digamos, porque está bajo el control de ese finito supremo. Sí, creo que Andrés lo decía la vez Pues, pasada, sí, que el ser supremo se manifiesta en todo lo que es la parte física, todo lo que son los planetas como tal, en las galaxias. Mm. No más asteroides por ahí haciendo fiestas, nada de eso. Todo está todo bajo el control espiritual, ¿sí? estabilizado. Estabilizado, exacto. Sí. Sí. Pero todo de acuerdo con el mandato de la personalidad, en todos sus aspectos, como fueran sus manifestaciones. Sí, o sea, no es simplemente evolución física, obviamente, sino que va acompañada y va guiada por,
por la guía espiritual. Las criaturas haciendo las voluntades de la Trinidad, mm, en diversas combinaciones. Pero se podría decir, Andrés, que sí hay evolución a nivel del alma, sí, a nivel espiritual, pero también se podría decir que hay evolución a nivel físico, hablando de Claro, planetas de luz y vida. es que no hay una cosa sin la otra. Es que es como cuando Jesús hablaba de hacer la voluntad del Padre. Todo está enfocado yo digo que es un universo enfocado en resultados, obviamente guiados por el Espíritu, pero tú tienes que hacer, es hacer la voluntad del Padre, no es filosofar sobre la voluntad del Padre. Pero eso a nivel de las almas, ¿sí? Pero es decir, Que ¿eso qué en tal, causa? Que cambia la materia, o sea, se tiene que evidenciar. O sea, como quien dice, no es decir que amas a alguien, sino que le tienes que dar el abrazo, por ponerlo de forma muy simplificada. Entonces, en un mundo en luz y vida, en las características de lo que te mencionan, creo que casi la primera que te mencionan es estabilidad física y desarrollo físico, científico, tecnológico. eso es evolución física, ¿cierto? Sí. Por eso hay 7 superuniversos, porque si no, no se hubiesen creado los universos locales de esa manera, configurando 7 superuniversos. Ujú. Y además, los sectores Incluso todos mayores los seres de esta. celestiales, Por ejemplo, incluso acuérdate que los todos, seres de los planetas están perfeccionados al punto de que pueden ver a los ángeles, los seres físicos, o sea, la humanidad de un planeta se modifica a sí misma en lo material, pero también tendrá, supongo yo, que la sintonía espiritual, las dos cosas juntas, como para ser capaces de ver a los ángeles. O sea, es un claro, desarrollo que ni nos imaginamos cómo puede ser la vida en un mundo así. incluso la evolución a nivel no, del vea, cuerpo físico. Hoy tenemos un cuerpo también, físico con también, estas ¿cierto? características, pero en un próximo nivel ya no es físico, sino morontial. Entonces, aparentemente hay una evolución ahí. Sí, Sí, por ahora necesitamos esos mundos escuela, pero incluso esos mundos escuela ya se los saltan los habitantes en Luz y Vida y van directamente a la Sí, capital del universo local. sí, ya no se sí. necesitan los mundos de estancia. Mm, Casi que se convierte como el planeta en un mundo de estancia y ni siquiera como el primero, digamos, Sí, porque se que se saltan también pasa la más. relación. Sí, 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 esa evolución física, por ejemplo, tendrá que ir de la mano de un dominio de la energía a escala más que del planeta, de la estrella local, probablemente, de la estrella central del planeta. Y ya no hay cataclismos cósmicos, ya no habrá terremotos, ya no habrá actividad geológica, mm, el desarrollo y la manipulación de la energía serán tales que ya no hay ni eso, ni meteoritos, ni choques inesperados, o sea, es que Pero, tiene que pero ser es que, tan perfecto como Abona, imagínate. es que, mm, un planeta en ese nivel, incluso si usted lo ve, que ya es relativamente morontial, o sea, está en otra Sí, dimensión, o sea, el así cataclismo se es. da mm, en nivel 3, ¿sí? O sea, en tercera dimensión, pero en quinta dimensión ya no hay todos estos vicisitudes que hay acá, material. Es la misma energía, pero más vibrando más alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando entremos a los niveles donde el sistema de alimentación ya es diferente, ya nos alimentamos es de la energía cósmica, del prana, entonces ahí ya no vamos a tener diferentes órganos, porque la alimentación es diferente, la alimentación de la energía es diferente.
Bueno, chévere. No, ni nos imaginamos cómo se modifica a sí misma a Mm, nivel físico una humanidad en ese nivel. Pero sí, bueno, en todo caso, acá digamos que si en la sección uno el protagonista era Dios el séptuplo, acá el protagonista es ya el Ser Supremo. supremo. Del Ujú. Supremo, sí. Estaba mirando el título en inglés y esta O no está ahí. En inglés dice Secondary Supreme Finite Integration, que yo traduciría como integración finita suprema secundaria. No uno, sino integración finita Mm, Se suprema vos sobra, secundaria. sí. Es que queda como si integración secundaria fuera la misma finita suprema, y no es. Sí, el título está muy mal traducido, de hecho. Yo diría que muy mal traducido, porque no hay ninguna O. Es Secondary Supreme Finite Integration. O sea, integración finita suprema secundaria, nada más. mm, A mí me interesa saber esto. Voy a ponerle como por acá. Lo voy a mirar. Que me toca así. Si la vaina es que él me dijo, escriba ya en una página. Integración finita suprema secundaria. mm. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué leo o qué? ¿O Eh, lee usted? ¿O Marlene? no, yo le ahorita dejo el que sigue. Bueno, El concepto del supremo debe proveer el pero corra, reconocimiento corra. diferencial. Se ve corrido. Ya, ya, ok. El concepto del supremo debe proveer el reconocimiento diferencial de la persona espiritual, el poder evolucionario y la síntesis de poder-personalidad, la unificación del poder evolucionario con la personalidad espiritual y dominada por la misma. Excelente. Esto es lo que hemos mencionado muchas veces en el diagrama y también es lo que se encuentra en los documentos, como están sobre el Supremo. Hay un primer documento que es el Ser Supremo, que es todo él, digamos. Ese es el eh, 115, sí, 115. El Ser Supremo, ese es todo él. Luego el 116 es el Supremo Todopoderoso, que es el aspecto de crecimiento, de poder, de logro, de desarrollo que él tiene. El 117 es Dios el Supremo, que se refiere a él como un ser personal, o sea, la personalidad del ser supremo. Por eso empieza con la palabra Dios. Dios denota siempre una personalización de un nivel de deidad, o sea, un concepto que tiene una cara que se le muestra al universo. No es un nivel de deidad en abstracto, sino que tiene un ser personalizado que incorpora ese concepto gigantesco. Y el 118 si es el supremo y el último, tiempo y espacio.
Es como, una descripción, ese sí es de todo lo que está pasando en el universo maestro, que está coordinado por el Supremo y el Último. Entonces, esto lo hemos mencionado muchas veces, pero Pero Andrés, este párrafo podría decirse que es similar al de arriba en esta síntesis. El Dios Supremo frente a lo que dice ahí, persona espiritual. Y perdón, el Dios séptuple es la persona espiritual. Y el ser supremo es lo que está hablando ahí del supremo. O sea, están yo lo hablando de lo mismo. entiendo Uno es diferente. como el supremo que tiene experiencia, uno que tiene la experiencia y el otro que tiene el modelo, por decir algo. La persona espiritual No, podría decirse que es el ser supremo, el Dios Dios. séptuple. No, no, no. Aquí todo se refiere al Supremo en este párrafo, creo yo. Dice, el concepto del Supremo. Eh, Aquí también de pronto es que la traducción está un poco enredada innecesariamente, pero eh, sí, el concepto del Supremo en inglés dice debe proveer lugar, sí, o debe dar la oportunidad de reconocer. O sea, cuando estás estudiando el Supremo, tienes que hacer esa diferencia, ¿sí? Tienes que Pero es que, reconocer que en son cierta forma, diferentes partes. La persona espiritual, o sea, Dios el sí, Supremo. El poder evolucionario, que es es el el Dios, es el Supremo supremo. Todopoderoso o su aspecto de supremacía, ¿sí? Y Y la la síntesis de poder, síntesis, personalidad. poder, personalidad. Pues, ah, una, una vez más, pues, que sueno como repetitivo, pero igual, es igual que una persona, pues vamos a decir. El libro dice, Dios el Supremo existía desde los tiempos de Abona. Dios el Supremo. Sí, O sea, Él como personalidad es eterno prácticamente. ¿Sí? Así sí. dice, de los tiempos de Abona, Dios el Supremo siempre ha existido, pero no tenía ninguna experiencia. O sea, es como ser Ujú. eterno, pero nunca haber ido al kinder, ni al colegio, ni a la universidad, ni nada. ¿Mm? Cuando empiezan los siete superuniversos, empieza a formarse el aspecto de crecimiento por experiencia, por logro, por esfuerzo. Y no solo de él, sino que él sintetiza la experiencia de todos los seres de los siete superuniversos. Entonces, ese es un crecimiento en poder, en el sentido de ser capaz de poder resolver problemas, porque eso es lo que uno gana con la experiencia, ser capaz de hacer cosas que antes no podía hacer, simplemente porque no tenía la experiencia. Y también poder en el sentido de que cada vez se le permite manipular una cantidad de energía mayor. Así como nosotros, Pero Andrés, cuando hacemos un curso de conducción, nos permiten manejar un automóvil, que es una cantidad de energía grande que requiere una responsabilidad que no se te puede dar si no has hecho el curso. Entonces, eso es poder evolucionario, ¿sí? Y ya les digo, por eso, síntesis de personalidad, ¿qué ibas a decir? no, es aquí es que miren lo último, la unificación del poder evolucionario. Ok, ese es el supremo. Con El la poder es personalidad espiritual. Con la personalidad la espiritual. ¿Quién es la supremacía. personalidad espiritual? Dios el O Supremo. aquí- Entonces, lo Ah, tercero, y que genera mucha confusión, es esta expresión que la repiten muchas veces en el libro, síntesis de poder, guión, personalidad. Esto cuando tú lees el Supremo o desde que lees el prólogo, te lo dicen de muchas maneras, integración de poder, personalidad o unificación de poder, personalidad. Y eso lo que significa es que tú tienes una personalidad única, invariable, eso lo dice el libro, pero tu personalidad no se puede expresar plenamente a menos que tú vayas ganando experiencia, ¿sí? Entonces, tú siempre has tenido unos dones, unas características que te
te diferencian y todo el mundo sabe que Wilson tiene tales cualidades. Pero después de que tú terminaste el colegio, o después de que hiciste un curso, o después de que fuiste a la universidad, o después de que tuviste hijos o lo que sea, te salían letreros, como decimos en Colombia. Tú decías, puedo hacer algo que antes no se me había ocurrido, y no es que tu personalidad haya cambiado, sino que se amplió tu experiencia. Y eso a los observadores externos nos va a permitir ver una fase de ti que antes no es que no existiera, sino que estaba como oculta. Y siempre pongo el mismo ejemplo. De pronto el apóstol Juan tenía una personalidad que le daba una vocación nata para las computadoras, ¿sí? Y si hubiese nacido hoy, hubiese sido ingeniero de sistemas. Pero como vivió en el siglo I, pues se debió conformar con lo más cercano que sería, no sé, escribir algo abstracto en un papiro y nada más, ¿sí? Entonces, si tú no tienes experiencia, si no tienes una madurez, si no tienes un desarrollo mental, físico, no puedes expresar todo lo que es tu personalidad. Probablemente yo digo, nosotros creemos tener una vocación, de pronto estudiamos alguna carrera, por ejemplo, o algún curso, o sabemos que somos buenos para algo, pero posiblemente nuestro planeta sea tan atrasado que ninguno de nosotros en realidad ha descubierto su vocación. De pronto en 2000 años diríamos, ahora sí ya como que me voy ubicando. Así creamos que lo tenemos. ¿Por qué? Porque la personalidad necesita esa base de experiencia para poder irse manifestando y ganar poderes en el sentido de ser capaz de ayudar mejor a la gente, hacer mejor servicio, resolver problemas nuevos. Bien. Entonces, la gente se Richie, confunde porque unos dicen, es que el Supremo todavía no existe. ¿Cómo que no existe? Es como decir que nosotros no uf, no, existimos. Claro que existe. claro. Que es que Eh, algún día se va a manifestar repentinamente. No, no, no. Él existe. Lo que pasa es que está creciendo en experiencia y a medida que crece en experiencia, su personalidad, que siempre ha sido la misma, descubre nuevas formas de expresarse, de mostrarse a la creación. Entonces, eso es lo que se llama la síntesis, la integración de poder, personalidad. A medida que ganas poder, tu personalidad descubre nuevas formas de realizarse, ¿sí? De expresarse de manera plena. El otro ejemplo que pongo es alguien puede tener la vocación para la medicina, para ser sanador, pero es muy diferente si fue a la universidad, si no fue, ¿verdad? Si fue, tiene unas herramientas y unas ideas y unas posibilidades que no veríamos en alguien que no fue a la universidad a estudiar medicina, por ejemplo. Entonces, el Supremo está en ese proceso, igual que nosotros. Nosotros somos el mejor ejemplo para estudiar el Supremo porque es que él crece como nosotros, excepto que su personalidad es eterna. Eh, entonces, él tiene una parte que es eterna y otra parte que es finita de crecimiento. Por eso dice el libro que integra lo finito con lo infinito. Y él va ganando entonces eso, poder experiencial y también manejo de energías. Los seres que controlan la energía en, en, en el universo le están delegando cada vez más poder de manipulación de la energía. Y al final Andrés, él será probablemente el encargado de casi toda la administración de la energía del universo, de los 7 superuniversos. Entonces, la síntesis de poder, personalidad, la unificación del poder evolucionario con la personalidad espiritual, es decir, Dios el Supremo, y dominada por la misma. Y es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Cada día con nuestro desarrollo, nuestra personalidad se expresa de forma más plena, más incluso artística, más cosas que antes no se nos había ocurrido y los demás nos conocen mejor en la medida en que esa expresión se hace más plena, pero solo lo logramos si tenemos una base experiencial para, para que la personalidad pueda operar sobre ese conocimiento para actuar. Entonces, ese es el tercer paso, la síntesis de poder, personalidad.
Entonces, no es que Él no exista, es que está madurando de esa manera como nosotros. Pero ¿qué es, de nuevo, qué es personalidad espiritual? ¿A qué se está refiriendo? Dios el Supremo. O sea, la personalidad del Ser Supremo se llama De Dios la el Supremo. personalidad suprema. Miramos otra vez acá el dibujito Que me de... estaba acordando que Es que en alguna yo tengo parte, entendido, o sea, en mi mente está, el poder evolucionario es el Dios supremo, es el Dios supremo, que es la síntesis de la experiencia o el compilado de la experiencia, el poder evolucionario. No, mira, Y el poder y la personalidad espiritual se refiere a esa esencia divina, al modelo, por decir algo, a las cualidades del ser, de la divinidad, lo que fuera, pero el uno como modelo y el otro expresado, ya vivenciado, los dos en una sola, como lo que cuando hablamos la vez pasada con Carolina. Una cosa es el pénsul de ser médico, eso es personalidad espiritual. Y otra cosa es el poder, ¿qué es que dice ahí? El poder, ¿cómo es que está ahí? A ver cómo está, el poder evolucionario. ¿Sí? Entonces, los dos son uno solo al final. O sea, yo no, trato, mira el no diagrama sé, otra vez. La Trinidad, que está aquí arriba, en azul, le da a el Ser Supremo, que es todo este cuadrado, todos los cuadraditos que puedas ver acá, ¿no? Todo eso es el Ser Supremo, ¿no? Entonces, la Trinidad que está en azul es el origen de la personalidad del Ser Supremo, o sea, de Dios el Supremo, que aquí también lo ves en azul. ¿Ok? Los creadores supremos, que son los siete espíritus rectores, los 21 ancianos de los días y los 700.000 Micaeles y ministras divinas, estos creadores supremos, que son los que organizan los siete superuniversos para que sean una universidad. Sin ellos no podríamos tener lugar para hacer la experiencia, el crecimiento, el camino ascendente, todo esto. ¿Sí? Y entonces la posibilidad de crecer se quedaría solo en posibilidad. Entonces, gracias a ellos, él tiene la posibilidad del crecimiento. Ellos son la base para el crecimiento del Supremo porque son la base para nuestro crecimiento. Entonces, esto que está en rojo aquí abajo le da a él su aspecto de Supremo Todopoderoso o también llamado de supremacía. ¿Sí? Son los cartones de títulos de experiencias valiosas o experiencias que simplemente dejan enseñanza y que él absorbe de todos los seres de los siete superuniversos. ¿Sí? Él es el sintetizador. Entonces nosotros le aportamos con nuestro crecimiento experiencial a esta parte que es el Supremo Todopoderoso que está como en expansión. ¿Sí? Dios el Supremo aquí en azul, puedes imaginártelo estático. Estático, pero manifestándose cada vez de formas nuevas y originales. ¿Sí? Porque la personalidad no cambia. Esto azulito ha existido desde siempre. Esto rojo está en proceso de desarrollo. Y aquí pero esa además hay otra personalidad parte. es espiritual, ¿cierto? Esa personalidad es Sí, espiritual. Por claro, eso, sí. ujú, porque Y, es- proviene de ellos. Ujú. Y esto amarillo es lo que facilita la integración, porque cuando tú tienes una experiencia, es tu mente la que la organiza y es tu mente la que entra en contacto con la personalidad. Lo único que entra en contacto con la sí, personalidad es la mente, ya sea sí. para que el ajustador se comunique, es a través de la mente, con nuestra personalidad, Ujú. o ya sea para que nosotros actuemos desde nuestra personalidad sobre el mundo, es a través de la mente y la mente modifica la materia. Entonces, como lo que él va a hacer es tan grande, es gigantesco, ¿sí? Es integrar absorber la experiencia de siete superuniversos. Entonces le dan una mente que es una supermente, una mente única, una mente especial que se llama la mente suprema, que se la dio directamente el Espíritu Infinito. Y entonces estas partes, Dios el Supremo, la mente suprema y el Supremo Todopoderoso, constituyen el Ser Supremo.
Igual que nosotros tenemos una personalidad, una dotación de mente y un alma, que es un crecimiento experiencial valioso. Entonces él tiene esas partes. ¿M? Acuérdate que el Dios es como un adjetivo en el libro de Urantia. Dios siempre denota personalidad, porque el prólogo dice, la deidad, ¿qué es la deidad? Son los conceptos básicos de la creación, ¿sí? Los superconceptos, ¿sí? Pero no son conceptos en abstracto. Esos niveles de deidad no son en abstracto, sino que eh, en general tienen un ser, una personalización. Entonces el prólogo dice, la deidad es personalizable como Dios. O sea, cada vez que encuentren la palabra Dios, nos estamos refiriendo a una personalidad. Entonces, Dios el Supremo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, Dios el La último. yema, la yema del huevito. Ajá, sí, el ejemplo que ponemos es un huevo, que todo tiene un núcleo, ¿sí? Y la personalidad es el núcleo nuestro y el núcleo del Ser Supremo. Es como la yema del huevo. Entonces, cuando uno dice el Ser Supremo se refiere a todo el huevo. Cuando dice Dios el Supremo, es la yema, por Mm. decirlo así. Pero, pero obviamente que la personalidad también ¿Mm? tiene cualidades integradoras. Sobre la personalidad y con referencia a la personalidad es que existe todo lo demás. Y la personalidad se manifiesta no por sí misma, sino a través de todas esas otras partes haciendo contacto con el mundo físico o mental, ¿no? Entonces, eh, ese es el resumen. Y por eso vuelvo y digo, hay tres documentos. Uno que es, bueno, hay cuatro, pero digamos, básicamente hay tres que nos hablan de esto. Uno que se llama el Ser Supremo, que es el primero. Otro que se llama Dios el Supremo y otro que se llama el Supremo Todopoderoso. Nosotros podríamos llegar a con la conclusión de que te congelaste, ¿no? No, Ah, de que a final de cuentas siempre nos ha costado trabajo definir la personalidad como algo, porque decimos la personalidad incluye estos y estos aspectos, ¿sí? Pero definir exactamente la personalidad no. Pero en últimas es que el asunto es que la personalidad es espiritual, proviene no. directamente del Padre, Pero ¿o no no? es espiritual porque el libro dice que la personalidad no es ni materia, ni mente, ni espíritu. Ese es el problema realmente. Mm, es la integración de esos tres aspectos, Y es más lo único que va No. a O sea, tener sí, es parte contacto con lo que material, parte mental y realmente parte yo espiritual. soy. Buenas noches. Hola, Carito, qué pena que no te veo Hola. ¿Cómo les saludar. va? Que Hola. además es lo único que va a tener contacto con lo que realmente es el yo soy de manera más primigenia. Acuérdense que leímos que la personalidad tiene la posibilidad de ir a ese nivel donde el yo soy era yo soy. Mm. Sí, Por eso eso ni es, va más allá de lo espíritu. Por eso es que nos cuesta tanto sí, entenderlo. sí, sí, Dice que es uno de los misterios no resueltos Sí, de nosotros, los porque es universos. Porque no la puedes a medir, ese nivel, ah, porque tú para y medir a algo, ese nivel puede llegar a tener concepto. sí, la puedes experimentar, pero no la puedes medir porque, por ejemplo, ¿cómo mides una energía física o cómo mides una temperatura, una corriente, una luminosidad? Si es físico, lo mides con instrumentos físicos, que son los que pueden interactuar con la realidad física. ¿M? Si es sí. algo mental, lo medirás con algún tipo de manera de medir Una la energía definición. mental, pero tiene que ser algo mental. Y si es espiritual, con algún tipo de indicador, de instrumento que sea sensible a lo espiritual. Mm. Pero si algo no es ni Exacto, eso es lo que me material, ni refiero. mental, ni espiritual, no lo puedes, es un intangible, ¿sí? Y Es es lo un, que es un- antecede a Mm, todo esto, antecede a lo espiritual, a lo mental y a lo físico. sí, es un nivel cualitativamente superior. Y el yo soy, lo único, no se le pueden poner cualidades, ¿no? Porque el yo soy es casi que es sin cualificación, ¿no? Excepto Mm. por una cualidad.
y es que tenía voluntad. ¿Y Ujú. voluntad con qué se relaciona? Con personalidad. Con Entonces, eso da personalidad. una pista del origen ancestral a todo, que es la personalidad. Y Ujú. del mismo modo, uno diría entonces la personalidad no se puede manifestar en la creación, porque la creación es material, mental y espiritual. Y es en cierto modo así. Lo que hace, lo que uno evidencia son los efectos de el espíritu, o sea, digamos, el ajustador a través de nuestra mente, sugiriendo a nuestra personalidad, que es la que toma decisiones, y la personalidad a través de la mente actuando sobre el cuerpo físico, ¿sí? La personalidad solo evidencia los efectos. Tú dices que una persona tiene tal personalidad, no porque puedas tocar la personalidad, sino porque ves Mm, los efectos físicos y también mm. porque tu personalidad, pero eso es una experiencia personal que no puedes demostrar, porque es personal, percibe a esa otra personalidad también. Pero es un Ujú. nivel que está más allá de lo tangible a nivel material, mental o espiritual. Entonces, por eso O la sea, más personalidad, allá de lo espiritual, aún más allá de lo espiritual. sí, por eso es tan difícil. Ujú. Porque por eso en últimas el libre albedrío es inexplicable, ¿no? La paradoja del libre albedrío es, todo tiene una causa. Entonces, si yo decido mover una mano, subirla o bajarla, algo tuvo que causar eso. Por más que yo diga libre albedrío, algo tuvo que causarlo. Pero si algo lo causó, no es libre, porque entonces hay un mecanismo detrás que produjo ese efecto. Entonces, esa es la paradoja del libre albedrío. Lo que el libro Durantia diría para resolver esa paradoja es, no, el libre albedrío o la voluntad es una causa, un agente causante que no requiere un- una causa previa, ¿sí? El libre albedrío es una causa primigenia, en cierto sentido absoluta, desde el punto de vista causacional. Nada necesita postularse como explicación para que el libre albedrío ocurra, porque él en sí mismo lleva la herencia de lo que causó todo, que era el yo soy. Entonces, no hay paradoja, es decir, la personalidad es tan impresionante que es un nivel de causación en sí mismo, original, que no necesita... Original. Ujú. Ujú. Entonces, ahí la dificultad de la personalidad. Pero esa personalidad está al mismo tiempo usando la mente y, y el cuerpo físico y la conexión con lo espiritual para expresarse, pero al mismo tiempo la limitan, porque es tan elevada que si el cuerpo físico o si la mente, por ejemplo, son primitivos, pues ella no puede fluir, ¿sí? Lo que puede expresarse queda filtrado. Por eso es que necesita el Ujú. desarrollo físico, mental y además una conexión con lo espiritual para que lo espiritual pueda extraer lo mejor y guiarte Extraer. hacia el Ujú. crecimiento. Entonces ese es nuestra limitación como personas, que no nos conocemos ni siquiera y empezando porque no nos valoramos como personas. Y la limitación que tiene el Dios el Supremo, que él mismo está en proceso de descubrimiento de su personalidad, de comprender todas las posibilidades que le va dando toda la experiencia que recoge cada día de los siete superuniversos. Entonces, eso se llama síntesis de poder personalidad, que es como el lograr que la personalidad se filtre cada vez menos o que se filtre cada vez, que se logre pasar cada vez más hacia el exterior, logre expresarse toda la creatividad, que es una de las características que puede tener la persona. Pero tú puedes ser creativo, pero una cosa es ser creativo sin cultura y sin educación, y otra cosa es ser creativo teniendo cultura y educación y experiencia. Ujú. Por eso casi que pensaría que el libre albedrío
es un ejercicio que no podremos tener hasta que hayamos alcanzado como mayores niveles, algo menos Es físico. relativo, dice el libro. Es un libre albedrío Sí, relativo. aquí tiene libre albedrío, Sí, pero está relativizado por las condiciones de está, espacio-tiempo que tenemos. está exacto, está muy limitado por todas las condiciones, entonces es Mm, limitadísimo. A Y medida está que cal- digamos, ascendamos, eso va a ser menos limitado, sí, y está pensaría. calculado que sea limitado porque si no sería peligroso, sería peligroso. autodestructivo. Mm. Sí, Y claro. en los niveles superiores no hay libre albedrío, Si hay personalidad, hay libre albedrío, pero pero es, está, cada vez pero es muy cero, es casi es cero porque más, y ya está en armonía total con toda la Sí, Está energía, en armonía, con toda que sí. la humanidad. sí, Ujú, por eso la ¿Qué rebelión de decisión Lucifer, tomas si está en la sí, misma sí, todo decisión? está perfecto. Mm. sí, la rebelión de Lucifer dice el libro que fue el intento de saltarse el factor tiempo, o sea, él quería que los sistemas se autogobernaran. Y eso sí. sí se va a dar algún día. El libro dice, todo lo que Lucifer pedía, lo van a tener los planetas y los sistemas, pero se lo van a tener que ganar mediante experiencia. ¿M? Es como decir que un niño se autogobierne según sus Mm, ocurrencias, ¿no? Algo muy de moda hoy en día. No es el momento. sí. Eso lo va a tener con tiempo. Entonces, los planetas en luz y vida se autogobiernan y los Mm, sistemas se autogobiernan. Y los siete superuniversos seguramente se van a autogobernar el día que estén en luz y vida bajo la dirección del Supremo. Pero para eso ujú. falta mucho. Entonces, claro, digamos que es un libre albedrío que está menos limitado en cuanto a las limitaciones exteriores. Pero sigue siendo libre albedrío, si no, Sí, Lucifer no habría tomado Mm. una decisión diferente. claro. Es como un niño que tú lo pones en Ujú, un corral cuando es pequeño por su propio bien. Pero no quiere ujú. decir que él no tenga libre albedrío dentro de su corralito. Se ¿M? sale el corral, se monta de cabeza. Mm, Sí. Nosotros seguimos estando en un corral porque, digamos, no se nos permite manipular una cantidad de energía muy grande. Sí, bueno, en parte ese es un peligro porque con la rebelión de Lucifer esos frenos un poco se perdieron y no tenemos madurez como humanidad, pero tenemos armas que son letales, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de desbalance y por eso estamos en peligro, porque no hubo ahí un desarrollo proporcional. paralelo. ¿No? Pero claro, el libre Mm, albedrío es relativo y casi no se siente, digamos, o sea, así como un niño va independizándose de los papás. Habrá sí, otros frenos siempre, pero de otra naturaleza, más sutiles, más... Acuérdate que también dice que los planetas más desarrollados tienen no más leyes, sino menos leyes, claro. Las necesitan menos. porque el autocontrol va dando lugar, Ujú, ocupando el lugar de la regulación externa. ujú, sí. Ujú. Sigamos. Bueno, acá entonces en el siguiente párrafo nos profundizan sobre cómo el espíritu en últimas es el que está tratando de controlar, pero él no controla impositivamente, sino que busca más bien seducir a la personalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿quién quiere leer el 3? Creo que tiene cerrado Le el, leo, pues súbalo más. Carolina. Creo que, dale, dale, No, gracias. yo, no,
Suba un poquito el documento. Es el 3. Es este. Ok. El espíritu, el último análisis, viene del paraíso a través de Abona. La energía materia aparentemente evoluciona en las profundidades del espacio y es organizada como poder por los hijos del Espíritu Infinito en conjunción con los hijos creadores de Dios. Y todo esto es experiencial. Es una transición en el tiempo y en el espacio, la que comprende una amplia gama de seres vivientes, incluyendo aún divinidades creadoras y criaturas evolucionarias. La dominación del poder por parte de las divinidades creadoras en el gran universo se amplía lentamente para abarcar el establecimiento y la estabilización evolucionaria de las creaciones espaciotemporales. Y este es el florecimiento del poder experiencial del Dios el séptuple. Abarca la eterna gama de logro de la divinidad en el tiempo y en el espacio, desde las dotaciones de los ajustadores por parte del Padre Universal hasta las vidas de autotorgamiento de los hijos paradisíacos. Este es el poder ganado, poder demostrado, poder experiencial. Contrasta con el poder de la eternidad, el poder insondable, el poder existencial de las deidades del paraíso. Mm. Sí, también habla aquí de que, de que Dios el séptuple tiene poder experiencial. Bueno, él incluye al Supremo, porque Ujú. todos los tres escalones inferiores, ¿no? Los hijos creadores y las ministras, los ancianos de los días y los espíritus rectores. Estaba pensando que todo esto, y esto no es sino un aspecto del porqué de todo de ese propósito, ¿no? Que alguna vez veíamos que habían, ¿cuántos? 6 propósitos más. Cinco o seis, no me acuerdo. Siete. Este, 7, entonces este era uno, sí, sí, siempre 7. Este era uno, solamente uno de esos aspectos. Y es como el que nos atañe de pronto más cerca. No podemos ni imaginarnos todo lo que más podría hacer. Dice que uno de de los siete propósitos actuales es la carrera ascendente de los mortales, pero los Ujú. siete superuniversos tienen otros propósitos que no nos incumben y entonces esta revelación no profundiza en eso. En esa parte, sí. Porque digo, en el momento en que el Supremo complete todo su proceso, eso va a ser mucho más grande, digamos, ¿cierto? Con mucho más poder. Todos, la deidad misma. Y pues eso, ¿como para qué? Tiene que haber algo más. Pues para administrar los siete superuniversos, porque ahorita nos administramos con ayuda de muchos seres, como por Sí. ejemplo los seres de la Trinidad, que crea la Trinidad, que son embajadores, que ayudan en varios niveles. Eh, cada nivel tiene una ayuda que viene de Abona o del paraíso para, para pues administrar. Por ejemplo, Emanuel, que es el embajador de la Trinidad, que ayuda a Micael. Mm. Y los padres de las constelaciones se asesoran también de los fieles de los días.
Entonces, no, los siete superuniversos no se están administrando de forma autónoma, sino No. con ayuda, porque no tienen todavía ese poder, ese desarrollo experiencial. Entonces, Mm. para que los siete superuniversos se autogobiernen, tendrán que ganarlo por experiencia. ¿Y eso para qué? Pues, en últimas, porque ese concepto de crecimiento experiencial es un concepto que estaba inherente en la deidad cuando planeó la existencia de lo finito. Entonces se Sí. está llevando a cabo eso que tiene importancia en sí mismo y tendrá importancia con referencia a eras futuras, cumplir algún propósito en eras futuras, no solo por nosotros mismos, no. O sea, obviamente que lo estamos disfrutando, pero a su vez tiene importancia en relación con las eras, por ejemplo, la que sigue, que es la del último y lo que sea que siga después. En últimas, con que nosotros aportemos al Supremo, estamos ya haciendo un gran aporte, ¿cierto? Claro. No Imagínate que necesitamos ni siquiera llegar como, no sé, a hacer allá, no sé, los creadores y las no sé qué más. Estamos haciendo un aporte inmenso ya. claro, imagínate en el futuro que vean esta zona perfecta y les cuenten, esto no era perfecto. Consiguió solito volverse perfecto partiendo desde cero. Eso Sí. va a ser una Ujú. maravilla, eso va a ser casi que incomprensible. ¿Cómo pudo algo que ¿Cómo? ¿Cómo? convertirse en perfecto solo con la voluntad de los seres que eran parte de ese nivel? Yo les cuento todas las que hemos pasado. Mm. Pues, con el mismo ejemplo de la medicina, ¿cómo este muchachito de primer semestre va a hacer una cirugía de corazón abierto? Igual Pero sí ha es costado lágrimas y sangre. Pregunten a que los que les ha tocado el proceso. así. Sí. La experiencia, el tema de la experiencia pasa por el filtro de las inevitabilidades. El lema Mm. del médico, echando a perder se aprende. Tamaño. Sí. Dios, sí, pero es la verdad. Y, y la otra cosa es que no lo hicimos tan solo, o sea, es el nivel de la deidad que le corresponde estar responsable también participa y también gana, porque por eso se habla de ese poder que están ganando. Sí. Ellos están también ganando poder. Es que eso es lo que pienso también, que por eso siempre están ganando. Claro, Siempre. es un gana, gana, ganan las Bien. criaturas que están evolucionando y que están pasando de ser materiales a espirituales y ganan esos que en su concepto son nivel espiritual, pero en proceso también de experienciar. Exactamente. Mm. O sea, estamos Pero es que, ganando por ejemplo, es el juntos. profesor y el estudiante. El profesor y el estudiante. Y Sí, gana el estudiante sí, porque aprende. Y Y gana el gana el profesor porque el profesor que enseña porque en aprende dos sí, veces. ¿no? claro. Ujú. Claro. Primero la esencia de su ser de enseñanza. Entonces se ve realizado en sí mismo que el chino se graduó. ¿Sí? Esa es la Ujú. mayor ganancia de un profesor. Pero a Sí. su vez eso le permite tener suficiente dominio para darle pie a un nuevo proceso más alto, Ujú. ¿sí? Ujú. Por ley de, por ascenso, ¿sí? Entonces ganan los dos. Aparentemente dice, el profesor no gana, ¿cómo que gana, gana más incluso que el mismo chino? Claro. Porque es superior esa ganancia, ¿sí? Claro, tú Bueno, cuando realmente aprendes más es cuando enseñas. sí, Sí, sí. sí. O sea, el que enseña Entonces, aprende el doble. entonces con este discernimiento de los seres espirituales que están ganando, ¿sí?
pues ganan esa experiencia de haber desarrollado esos modelos espirituales, esos modelos de Abona, que son reales, que se están dando. Esa es una ganancia. Pero también le da la ganancia, por ejemplo, a los Micaeles superiores, ¿sí? O Micaeles supremos, cuando logran verificar su propia creación. Pero bueno, ¿cómo se llama usted? Andrés. En síntesis, este numeral 106.2.3 es como el reconocimiento de la ganancia de las personalidades espirituales. Mm. Es Del así. Sí, Supremo. Mm, eso tanto es del Supremo. lo que veía a final de cuentas. Es que, pues, es que en últimas estaba pensando hacer un reclamo. Pero es que no están hablando del Dios Supremo, Andrés, porque aquí cuando dice la dominación del poder por parte de las divinidades creadoras en el gran universo, están Ujú, hablando es de ellos, de el Dios séptuple, que ujú. dentro de eso está el Supremo, pero no es él solo, sino es todos esos Todos los que arquitectos, están ayudando, todo ese claro, consejo directivo, Claro, sí, es la gana, porque todos aportamos a él, sí, claro. todos aportan. la- bueno, Bueno, chévere. sí. Acá los párrafos que siguen complementan, van encadenados con el que ya leí. Sí, Venga, 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 Leo. Leo. sí, ¿Vale? Este poder experiencial que surge de los logros de la divinidad del mismo Dios séptuple, ¿sí? Del Dios séptuple, manifiesta las cualidades cohesivas de la divinidad sintetizándose, totalizándose, como el poder todopoderoso del dominio obtenido experiencial de las creaciones evolutivas. Y este poder todopoderoso a su vez encuentra cohesión de personalidad de espíritu en la esfera piloto del cinturón externo de los mundos aboneros, en unión con la personalidad espiritual de la presencia abonera del Dios Supremo. Así culmina la deidad experiencial, la larga lucha evolucionaria, volviendo el producto del poder del tiempo y el espacio, con la presencia espiritual y la personalidad divina residente en la creación central. Bacano. Muestre para acá lo que hemos hecho. Ah, Sí. Incluso el que sigue, si quieres lo leemos de una vez porque ahí está Sí. relacionado, sí. redondea. Así, finalmente el Ser Supremo logra abarcar a todo lo que evoluciona en el tiempo y en el espacio, confiriendo personalidad espiritual a estas cualidades, puesto que las criaturas, aún los mortales, participan como personalidades en esta transición majestuosa, Transacción. transacción, alcanzan con certidumbre, ¿cómo leí mal lo que? sí, Transacción majestuosa. transacción, Transacción. Aún los no es mortales transmisión, sino participan como transición, personalidades en esta transacción, transacción. transacción majestuosa, transacción majestuosa, Ujú. alcanzan con incertidumbre la capacidad de conocer al Supremo y de percibir al Supremo como verdaderos hijos de dicha deidad evolucionaria. Sí, ok. Bueno, Ujú. Entonces, bien, se necesita a Dios el séptuple. Ujú. Para que aparezca bien el Supremo. Sí, en cierto modo surge pues gracias a Dios el séptuple, pero se sintetiza en el Supremo. Pero en el Andrés, Supremo. lo pregunto, O sea, el camino ¿el Dios es Dios el séptuple y el punto de llegada es Dios el Supremo. Yo era el Mm. Supremo. son los mismos? Son iguales. El Dios séptuple y el Dios supremo son lo mismo, idénticos. Uno en modelo divino y otro en experiencia divina. ¿Ya?
son iguales. Ujú. El, Dio- Dios el Ese es lo séptuple mismo que el son, pénsul. Dios el séptuple Por son eso, siete, uno de los cuales es el Ser Supremo. Ujú. por eso, pero en el centro, el Dios supremo, todopoderoso, lo que fuera, es la síntesis de los siete, es la expresión, la unión de los siete, o Sí. sea, no hay división, es uno solo. Por eso es que dice que manifiesta las cualidades cohesivas de una divinidad que se sintetiza y se totaliza. Lo que pasa es que el Ser Supremo necesita los Eso otros es. niveles para, para que se dé la posibilidad de la experiencia y para existir Él como personalidad. A Mm. Voy a pesar, ponerlo con un a ejemplo. pesar de que él luego sintetiza lo que son ellos, ¿sí? Eh, y Él es parte también del proceso, Él es parte de Dios el Ujú. séptuple, pero Pero se Él, pueden reconocer como diferentes. O sea, sí, Pero, participaron en el Mónica, proceso, pero no dejaron de ser. tienen el mismo propósito, es lo que tú dices, Wilson, en ese sentido, sí. Ujú. Y pero mire esto, vea. los que diseñan y los que le ayudan, pues es todo Dios el séptuple, pero ya una vez concretado, es el ser supremo en cuanto a propósito, pero en cuanto a funciones, sí son diferentes. Sí, haga cuenta como una orquesta y la sinfonía. Entonces, la orquesta tiene el trombón, los tambores, plan, plan, las partituras, el director, las personas, tiene todos esos siete manes, pues, ¿listo? Están ahí y todos tienen en esencia cada uno una partecita para desarrollar. Cuando está la sinfonía en pleno pum, 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 pa, 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 entonces, y empieza uno a elevarse y a irse a otros planos, otra cosa, esa es la verdadera síntesis del Dios Supremo, ¿sí? Que es totalizándose, sintetizándose en un solo tono, porque ahí no se distingue cuál es la flauta, ni se distingue cuál es el trombón, sino una sola melodía, una sola vibración del ser vibrando alto, que no es el trombón, no es, sino todos unidos en una sola, o sea, quiero decir, es la expresión del amor ahí, no la melodía como tal, no el sonido como tal, no los instrumentos como tal, sino lo que eleva ese ser a esa magnificencia de la expresión del amor. Sí, ese es el Dios supremo para mí. Sí, Bueno, me conformo que dice ¿sí que o no? alcanzan con certidumbre la capacidad de conocer al Supremo y percibir al Supremo como verdaderos hijos de dicha deidad evolucionaria. Conocer y percibir. Es que una de las razones de los documentos del Supremo y una de las consecuencias de leerlos debería ser una mayor conciencia, una identificación con esta deidad evolucionaria. Y de hecho todas Ujú, nuestras ideas acerca de Dios están limitadas por nuestra limitación espaciotemporal. Todo lo que podamos imaginarnos de Dios, todo lo que podamos decir, eh, en cuanto a nuestra comprensión, no en cuanto a la experiencia que es personal interior directa con el ajustador, pero en cuanto a lo que podamos imaginar que es Dios, en realidad nos lo imaginamos siempre proyectado en el espacio-tiempo. Entonces, en realidad, por decirlo así, todos los dibujos que hemos hecho de Dios en las caricaturas, por ejemplo, parado en una nube, todas nuestras mm, ideas respecto a Dios se refieren a un Dios que está en el espacio-tiempo, no podemos imaginar más. Y en realidad sí, lo que estamos imaginando en ese caso es al al Supremo, Supremo. que Ujú. es un Dios que ensaya, que dice a mí me gustan mucho las caricaturas porque ilustran eso, ¿no? Que dice, no funcionaron los dinosaurios, probemos a ver con los humanos, o que Sí. dice, uy, no vi ese meteorito que venía, bueno, todas las caricaturas que hay sobre Dios. Es un Dios Cuando están experiencial. En realidad haciendo estamos al hombre y la mujer. imaginando,
Sí, estamos imaginándonos es el Supremo, Claro. porque Él crece Ujú, como nosotros. Entonces estamos humanizando a Dios, pero en realidad es que nosotros somos como el Supremo. Entonces el libro lo dice, el ujú, Supremo es lo más que somos capaces de imaginar y de comprender de la idea de Dios, mientras estemos aquí en los siete sí, superuniversos o en el espacio-tiempo. Entonces es algo muy cercano, porque realmente Él está aprendiendo con nosotros y nosotros con Él. Es ujú, como un hijo que sea consciente, eso no pasa mucho, ¿no? Pero si un hijo logra ser consciente de que sus papás están también en un proceso de crecimiento, entonces el hijo de algún modo se hace más partícipe y está más en contacto y en conocimiento y en conciencia de que están todos los miembros de la familia en ese proceso. ujú. Que no pasa mucho porque los hijos usualmente somos injustos con los padres porque no somos conscientes de que el papá no es perfecto, ¿no? De que y- está aprendiendo con nosotros para bien o No, para es mal. que esperamos que sea perfecto, Ajá. siempre. Mm, Eso lo Sí. piensa el niño, pero cuando va creciendo se da cuenta que no era perfecto, sino que era ujú, un ser humano como él también, que tiene sus dificultades y también sus capacidades. Sí. ¿Cómo es que dicen? Para los niños los dioses, los padres son como dioses. Para el adolescente ya son iguales. Y para los adultos por sí, fin entiendo a mi papá. sí, ¿Para los adultos qué? Para por los fin lo adultos entiendo, por fin entiendo a mi papá y a mi mamá. Por fin entiendo. pobrecito, Porque antes no lo por fin lo entendía. entiendo. Por fin lo entiendo. Porque es que por fin estoy viviendo la vida desde donde ellos lo veían y lo que esperaban de mí. Y yo decía, me quieren perfecto, pero yo no sé cómo va a ser eso, eso va a estar difícil. Y además yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, porque tengo que llevarles la corriente. ¿Sí me entiendes? O sea, obedecer es muy complicado. Mm, A menos que uno intuya que cuando obedece va por buen camino, porque como diría por ahí también los abuelos, el que no sabe obedecer no sabe mandar. mm, Entonces es eso, es estructurar esa idea de que pues necesitamos guías y ayudas, como lo necesita un niño, pero llega un momento en que te vuelves adolescente, entonces empiezas a decir, ay, yo tengo como ideas innovadoras, eso lo que dicen mis papás de pronto no es tan cierto, Cuchos, exploremos, los cuchos, miremos, no los escuches, cuchos no saben nada, están ellos no out, saben nada. están fuera de la cosa. Eso era en tu tiempo, papá, en tu tiempo, mamá, no, ya ahora es diferente. Y entonces intentan hacer nuevas opciones de manejo de las cosas y en la medida que van madurando se van dando cuenta que, claro, acabo de entender a mi papá y a mi mamá porque veían las cosas como las veían. Porque ya con la madurez y el hecho de ver y adaptarse a la realidad, toda esa ilusión que se tiene en la adolescencia y sentido de inmortalidad y a mí no me va a pasar, la vida te empieza a pagar y a demostrarte que te va a pasar, que también tienes que hacer aprendizaje, que tienes derecho a tener fracasos, que lo que tienes que aprender es a levantarte después del fracaso, porque idealizamos muchas cosas en ese proceso de crecer y entonces ese crecimiento duele al darnos cuenta que la realidad era como la presentaban nuestros papás, pero que a veces nos la colchonaban porque no querían vernos sufrir y eso es parte del proceso de esa paternidad. Pero cuando uno llega Mm, adulto y se vuelve papá, empieza a entender a ver a sus papás. Y ahí puede juzgar que, uy, me hicieron mirar la vida con unos ojos que no eran, porque no es tan fácil como ellos me lo pintaron. De pronto es más difícil, o de pronto descubro que era más fácil y que ellos me lo habían pintado muy difícil. Puede ocurrir las dos cosas. ay, mm, y entonces, así el Supremo está a cargo y es más, sospechan ellos que de algún modo está amangualado con la providencia, diríamos. Está en llave con la providencia. Y muchas cosas inexplicables a las cuales solo después de mucho tiempo se les encuentra explicación. A nivel de cosas muy grandes, universales, no solo de nuestra
vida en este planeta, ¿no? Dicen los reveladores Sí. que cobran significado y eso sugiere que en la providencia están entrelazados el espíritu infinito y el ser supremo. Claro, porque él tiene acceso a toda la información, porque está Claro. sintetizando Mm, la experiencia de todos, ¿no? También por eso es la fuente de la reflexividad a propósito. La reflexividad es la focalización de la mente suprema, es una definición que dan. Porque claro, si él está al tanto de todos, pues puede servir para saber lo que pasa en otro lado. ujú. Entonces, Magestón es la focalización de la mente del Supremo. Creo que es así la cita. Bueno, Mm, entonces, a propósito, el Ser Supremo está ubicado en Abona, en la esfera piloto del cinturón externo de los mundos de Abona, de los 7 circuitos de Abona. Focalizado, ¿cierto? Siempre dice focalizado, no quiere decir que em, esté por completo ahí, es como que, como O sea, el punto de un sí. cono, No ¿sí? es que nosotros no tengamos esa experiencia también como nuestra. O sea, él no es que nos robe la experiencia, sino que la hace como una copia y la sintetiza. Mm, Entonces, sí, lo que tú está focalizado allá, pero pues esa experiencia es igualmente nuestra. Así como la experiencia del Supremo de algún modo también es nuestra. Y de sí, algún modo nos beneficiamos en primer lugar porque él administra cada día mejor. Al ser sintetizador de la experiencia de los 7 superuniversos, los administra cada vez mejor. Y eso nos conviene a todos. La administración es cada vez más sabia. Bueno. Mm. En YouTube están las grabaciones, por cierto, de la discusión de los 4 documentos que hay sobre el Ser Supremo, cuando empezamos la lectura de los documentos más difíciles, empezamos por esos 4. mm, Están después que pero como el Supremo es tan importante, nos pareció que era mejor empezar por esos. El anfitrión quedó congelado. No. ¿Me Vale, congelé? no sé, no, no, no no, creía. sí. Entonces te congelaste tú. O yo me congelé, sí. Bueno, continuamos. Solo quedan estos 4 párrafos, creo, voy a revisar, pero sí creo que solo quedan estos 4. Sí. Yo, ¿Alguien quiere leer el Sí, 5? Dale. entonces sí, yo te lo leo. Así finalmente el Ser Supremo logra abarcar a todo lo que evoluciona en el tiempo y en el espacio, confiriendo personalidad espiritual a estas cualidades, puesto que las criaturas, aún los mortales, participan como personalidades en esta transacción majestuosa, alcanzan con certidumbre la capacidad de conocer al Supremo y de percibir al Supremo como verdaderos hijos de dicha deidad evolucionaria. Creo que ya lo habíamos leído. Eso ya lo hemos leído. Sí. Sí. Este era el que estaba leyendo, Lo sí. habíamos, sí, juntado entonces con el anterior. Mm. Micael de Nevadón es similar al Padre del Paraíso, porque comparte de su perfección paradisiaca. Así los mortales evolucionarios alguna vez alcanzarán parentesco con el Supremo Experiencial, porque verdaderamente comparten de su perfección evolucionaria.
Qué bonito. Nos vamos a volver como el Supremo. Pero la perfección de Micael es perfección paradisiaca, Ujú. no es experiencial, aunque él también gana Sí, después perfección experiencial. es que hace como un puente entre esos dos niveles de perfección. Mm. Claro, Por porque eso él es dice ahí, parte del ser supremo, es parte del ser, del Dios séptuple, donde participa sí. en, O te digo que es que en la reúne muchos experiencia. atributos, porque es experiencial, pero también es de ese nivel de perfección que pertenece al paraíso. En el documento donde están los Ahora, 7 autootorgamientos de Micael, Mm. ahí hablan muchísimo del Supremo, porque al tener él experiencia en los diversos niveles, porque él tuvo autootorgamiento como un Melquisedec, como un hijo material, como un Lanonandec, en fin. Entonces, él experimentó cómo es dejarse guiar por las 7 voluntades, ¿no? Las 7 combinaciones de las voluntades de la Trinidad. Entonces, Mm, él hizo un aporte muy grande ahí al Supremo, porque logró claro. perfección experiencial en todos esos niveles. Ujú, Mm, ahora El- que yo sea similar al Dios supremo, pues sí, porque es que yo lo estoy aportando con mi experiencia, mi comprensión, estoy ujú, aportando a ese compendio de comprensiones universales. Entonces, eso yo soy parte de ujú. eso. Yo soy eso. Sí. ujú, Y va a tener que hacer todo ese proceso evolucionario, ¿no? Porque es que Sí. eso te lo dan como expectativa, pero ahí te toca hacer todo ese proceso de vida física, amoroncia y espiritual. Para poder decir, ¿Mm? ya realmente comparto con el Supremo. Claro, porque es que ser imperfecto no es cualquier cosa. A partir de la imperfección Ujú. es un dolor de cabeza. No, es que imagínese, parte desde el mismo reino mineral, Exactamente. donde De es parte de la materia a evolución. materia. Entonces, donde allá no hay movimiento, aparentemente. Lo que pasa es que el movimiento que hay allá Mm, es cuántico, ¿sí? Y, y lo que hay allá también es algo que no es físico, no es mental, sino espiritual. El servicio que presta, por ejemplo, el reino mineral. La cohesión de la expresión de la Trinidad en el reino mineral, ¿sí? Donde está la información, donde está la energía y está el propósito en sí mismo, en una molécula de un mineral. Entonces, y el alma nosotros, o la experiencia de nosotros que dice cuando pasamos por los reinos minerales, vegetales, estamos aprendiendo esa divinidad espiritual de ese reino. Y hoy podemos, para mi concepto personal, para ti, para Wilson, mi expresión, puedo hablar porque eso fue lo que aprendí en frecuencia, el reino mineral, con el movimiento, el sonido, el viento y en fin, otras vibraciones. Puedo ver por la refracción de la luz, el movimiento de la luz, la frecuencia de la luz. Puedo oír por la frecuencia, el movimiento de los sonidos, igual que las refracciones de la luz. Puedo sentir por la sensibilidad de cambio de temperatura, de cambio de, de textura que hay entre un estado y otro, que hace que sea más suave, más fuerte. En fin, eso es parte del Supremo, eso es parte de la experiencia, eso es parte de comprender en sí mismo para mí, ¿no?
el máxima expresión que se llama servicio. Todos nos servimos, todos somos uno. Sí, soy uno con el reino mineral, uno con el agua, uno con el viento, porque El, hacemos el cuerpo de simbiosis. nosotros contiene. El cuerpo es agua, la mayoría Mm, es agua, entonces somos uno solo. Entonces, si uno ve la expresión de la belleza de esa creación y se pone en ese contexto de belleza, de perfección, de bondad, uno dice, wow, qué cosa tan espectacular es la manifestación de la fuente de Dios en sí mismo, en una partícula, en un evento, en un atardecer, en la uña de un niño recién nacido. Qué chévere. Listo, señor Andrés. Bueno, entonces, leamos los últimos dos. A ver, voy a leer el dice 7. 7. Dios el Supremo es experiencial, por lo tanto es completamente experienciable. Las realidades existenciales de los siete absolutos no son percibibles mediante la técnica de la experiencia. Solo las realidades de la personalidad del Padre, Hijo y Espíritu pueden ser captadas por la personalidad de la criatura finita en actitud de oración adoradora. Ahí, por ejemplo, donde yo digo, esa acción adoradora es esa sinfonía, ¡tarararán! Y que uno se eleva y que se siente, que se conecta con ese mundo sutil, con esa expresión del amor. Para mí esa es la adoración adoradora en una sinfonía. No es el timbal, no es la partitura, no es el director, sino lo que yo siento, lo que me eleva, que va Ujú. más allá de la misma música. Chévere. Listo, señor Andrés. Ahí habla de diferentes formas de acceder a diferentes niveles de realidades de la existencia. Eh, ese es el contraste como entre ontología y epistemología que veíamos el otro día, ¿no? Ontología es que nos cuentan cuáles son las realidades, las sustancias de que está hecho todo, las diferentes categorías. Y epistemología es luego cómo puedes estudiar cada una, cómo puedes percibir, cómo tienes acceso a cada una de ellas. No hay Entonces, acceso a ellas. Sí. entonces el Supremo desde la experiencia, porque es experiencial, ese lo podemos entender, mejor dicho, de hecho somos parte de él y lo comprenderemos. Pero los siete absolutos no, esos nunca los comprenderemos completamente, siendo experienciales. Podemos tener aproximaciones cada vez mejores, seguramente, pero algo, ¿cómo vas a entender algo existencial? Es decir, algo que no tuvo causa, que no apareció dentro del tiempo, sino que está antes de que existieran el tiempo y el espacio, con una mente que tenemos que es espacio temporal, como no podemos realmente comprenderlos por completo. Y no lo explican, pero usando técnicas espaciotemporales, y ellos advierten que eso es una deformación ya del concepto. Por ejemplo, decir primero fue este, luego este, o cosas de ese estilo. Necesariamente ya es una deformación. No podemos contener con nuestra mente y con el espacio-tiempo una explicación realmente cierta, verdadera. Y y el aspecto personal, o sea, el aspecto de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, ese aspecto sí, a pesar de que ellos son absolutos. Pero el aspecto personal, sí, porque nosotros somos personalidades y podemos tener ese contacto de que hablaba Wilson Pero mire, de mire lo que dice. experiencia de Pero, adoración. pero
Pero, pero mire que una cosa es la experiencia energética, experiencia de sabiduría, y otra cosa es la oración adoradora. Ajá. O sea, ya es una expresión del ser que solo se puede llegar a ella basado en la experiencia de conocer o de sentir a esa realidad de personalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Sí? Claro, porque te tienes que dejar guiar y eso es algo que va desde el sentimiento. Sí. Pero no Sentimiento quiere no, sino del decir, sentir. no quiere decir que no, eh, como uno no puede entender completamente a la primera fuente y centro, cuyo núcleo personal es el Dios el Padre, o a la segunda fuente y centro, cuyo núcleo personal es el Dios el Hijo, ¿sí? O a la tercera fuente y centro, cuyo núcleo personal es Dios el Espíritu. Entonces, como uno no lo puede entender, no quiere decir que no pueda tener un contacto. Sí puede tener contacto a nivel de lo personal. O sea, nuestro núcleo personal puede tener contacto con el núcleo personal. Sí, Esa es una sí, cualidad sí. de las personalidades. La- ¿Mm? el, cuando era Sí, el miércoles, en el grupo introductorio hablábamos de la falacia del agnosticismo, que dice, como usted no puede entender a Dios, porque usted es un ser finito, ya sea que exista o no exista, es una discusión que está más allá de sus capacidades intelectuales, entonces no hablemos del tema. Como dice el libro, el ¿no? ateísmo niega a Dios, el agnosticismo simplemente lo ignora. Pero es una Sí, falacia porque no se trata de comprenderlo, se trata de sentirlo, de hacer el contacto, sentir. aprovechando que ambos somos personalidades y eso sí es posible ahora mismo. Mm. Ujú. bueno. ¿Listo? Leo la síntesis. Veamos el último. Vale. Usted lo iba a leer, Andrés, hágale. No, dale. No, yo no. Bueno. Dentro de la síntesis completada de poder personalidad del Ser Supremo, habrá asociado toda la absolutez de las varias prioridades que podrían así ser asociadas. Y esta majestuosa personalidad de la evolución será alcanzable experiencialmente y comprensible por parte de todas las personalidades finitas. Cuando los que ascienden alcancen, cuando los que ascienden alcancen la postulada séptima etapa de existencia espiritual, Mm. allí experimentarán la realización de un nuevo valor significado de la absolutez y la infinidad de las prioridades tal como se revela en los niveles subabsolutos del Ser Supremo, que es experimentable. Pero el alcance de estas etapas de desarrollo máximo probablemente aguardará el establecimiento coordinado en luz y vida de todo el gran universo. Fácil de entender, comprensible, resume todo lo anterior. ¿Cierto, Marlene? Ujú. Sí, Pues, así es. Hasta que no estemos en luz y vida, no No, vamos a alcanzar esa realidad del Supremo de manera percibible total, porque pues, total, hay que hacer porque, todo ese proceso. Ahí nos iremos acercando de a poquitos, pero la totalidad hay que esperarla cuando esto esté todo en luz y vida. pero sí se experimentará la realización de un nuevo valor significado de la absolutez y la infinidad. O sea, digamos que se pueden alcanzar a llegar a tener percepciones más claras de eso por medio de esas asociaciones de las prioridades. Sin embargo, el establecimiento completo o la percepción completa hasta que todo el mundo está en luz y vida. Pues lo que te di, ¿sí? Sí. Pero sí hay una parte donde Mm. yo puedo tener ese valor significado de la absolutez y de la infinidad No, de las prioridades. no, mm, Sí.
En niveles subabsolutos. cuando enciende absolutos del Ser Supremo. Y eso es experimentable, o sea, lo tengo que vivir, ¿sí? Bueno, Porque yo él en es el sentido de la... experimental. sí, O sea, yo lo veo como que, bueno, hay que recordar que las triodidades son asociaciones de los siete absolutos, pero que no tengan entre los tres al Padre. Padre. Porque cuando uno de los tres es el Padre, se llaman triunidades. Eh, y las triodidades son de carácter funcional. Sirven para, son como los grandes ministerios, si uno quisiera verlo así, mm, a partir de los siete absolutos, ¿no? Cada vez que se asocian tres de ellos, a algún concepto fundamental eh, lo, a- lo administran entre los tres, sin el Padre. Entonces el Ser Supremo, en su crecimiento, en su síntesis de poder personalidad, pues tendrá un desarrollo, una madurez, una sabiduría que para la actual era al menos equivale a todo lo que buscaría una triodidad, ¿sí? Al funcionamiento de una triodidad. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, podremos comprender algo de lo que son las triodidades, al menos a ese nivel, al nivel de la actual era, cuando ya esté completada, eh, pero luego hay otras eras y el universo maestro es más grande que los siete superuniversos, entonces hasta allá sí no dice acá que lo podamos comprender, pero sí esa perfección nos permitirá comprender mucho, digamos, de lo que son, de lo que buscan las triodidades y los siete absolutos en general. Pero dice que esto solo será cuando llegue a luz y vida. Nosotros cuando nos graduamos, somos mortales ascendentes, ¿no? Y nos graduamos y nos incorporan en el cuerpo de la finalidad en el paraíso. Pero el libro dice que en esa graduación nos graduamos como espíritus de sexta etapa. Sí, eso iba a Y, decir sexta etapa de existencia espiritual. y ellos sospechan que tiene que haber algún otro servicio, posiblemente en el espacio exterior, que nos volverá finalmente algún día espíritus de séptima etapa. Igual toda graduación es un comienzo, ¿no? Pero acá, yo no me acordaba aquí que eh, dice, cuando los que asciendan alcancen la postulada séptima etapa, allí experimentarán la realización o descubrimiento, sería mejor traducción ahí, el descubrimiento de un nuevo valor significado de la absolutez y la infinidad de las triodidades, tal como se revela en los niveles subabsolutos del Ser Supremo, que es experimentable. O sea, ahorita nos graduamos, bueno, pero el alcance de estas etapas de desarrollo máximo probablemente aguardará el establecimiento coordinado en luz y vida de todo el gran universo. O sea, cuando llegue a luz y vida, tenemos un nivel de comprensión de las triodidades y de los absolutos. Y no entiendo acá si se refiere a que la séptima etapa será una comprensión posterior al, al fin de la actual era, o sea, al establecimiento de los siete superuniversos en luz y vida. Sí, dice, pero el alcance de estas etapas de desarrollo máximo aguardarán, seguramente. Sí, o sea, yo entendería que cuando se llegue a luz y vida, entenderemos Mm. para este nivel el funcionamiento del universo, digamos, las triodidades. Prioridades. Pero eso también pero es que, Pero habrá una comprensión, parecería como replicarse cuando
que si Te- no te- hacemos esto, cuando tú me dices que la sexta etapa más para hacer la séptima, pues es que es probar que todo eso que ya hiciste lo puedes volver una actividad, como un ejercicio, como cuando el médico se gradúa y tiene que por obligación ser un rural, a demostrar que realmente es eficiente con eso que le dieron. Y gracias a eso pueden ejercer, o si no, no podrían ejercer. Es cuando también se puede ver de esta forma también. Sí, es Carolina, como lo explica, está así es. Pero mira, cuando dice coordinando, coordinado en luz y vida. Entonces la pregunta es, ¿qué es luz y qué es vida? Sí, entonces me están involucrando a mí ahí, que yo entro a ser parte de esto a través del Dios Supremo, primero porque me he integrado al Dios Supremo. Ya soy uno solo con Él, o sea, somos. Y yo no soy solo, sino es toda una unidad, toda una unidad, que tiene la sabiduría, tiene la energía integrada y tiene el propósito. Pero cuando se habla de luz, ¿a qué se refiere? Es una forma de expresión energética, expresión de manifestación para nosotros, pero es espiritual, no energética, física como la que vemos acá, que se ve como una luz brillante, ¿no? Sino esa expresión espiritual, para entenderla mentalmente, que brilla, que es la máxima expresión de ese Todopoderoso, que está en armonía con todo, todas esas expresiones en uno solo. Pero ¿qué es vida? Es la que entra así, como usted decía, Andrés, no es que se acabó, es que termina un proceso porque sigue otro proceso de, de manifestación de la misma divinidad de la creación, del Padre. Y ahí es cuando dice, entonces ya, yo soy eso, la luz por decir algo, el Todopoderoso, el Supremo Todopoderoso, pero a su vez soy vida porque puedo entrar o soy para, por ejemplo, estar en los universos exteriores, como un ser micaélico, creador. Bueno, se especula, ¿no? Bueno, estoy loco. Bueno, yo lo resumiría como que vamos a poder comprender las prioridades, en última la administración, yo le diría así, el funcionamiento, Funcionamiento. eh, pero como el Ser Supremo es experienciable, igual va a ser una comprensión cualificada, digamos, a ese nivel, cuando se complete el Supremo. Y posteriormente vendrán eh, comprensiones superiores cuando logremos la séptima etapa, pero eso sería ya después de este nivel que está hablando toda esta sección, ¿no? Que es Mm. ya la terminación de la actual era, Ujú. que igual es solo un comienzo, ¿no? Todas las eras son un comienzo, en cierto modo, apenas cuando uno las compara con las infinitas tal vez eras que vengan después, ¿no? Bueno, entonces ¿Listos? esto era la integración finita suprema secundaria y aquí el protagonista por todo lado es el Supremo. ser supremo. Dios Supremo. Mientras que en la integración finita o primaria el protagonista era Dios el El Dios séptuple porque Supremo. él es el que ayuda en el proceso. Sí. Pero sí o no, son lo mismo. Mm. Son lo mismo. Pues es como que tus papás te ayuden para ir a la universidad o al colegio. Y otra cosa es que tú te Yo, gradúes del colegio. ¿Tú eres lo mismo que tus Mm. papás? Oh, ¿Tú eres lo mismo que toda tu familia?
no, Puede que en yo lo pongo de esta forma. desde algunos Sí, puntos de vista sí tenían el mismo no, propósito y trabajaron de forma coordinada y estaban unidos en algunas fases. Pero estar unido en unas fases no significa que seas igual en todas las fases, ¿no? En todos los Sí, aspectos. yo lo Claro, asimilo fácil con este cuadro que está ahí, famoso ejemplo del médico. El modelo del médico dio séptuple, ¿sí? Y ya el médico especialista creando modelos eh, universales de mejora de la vida y todas las cosas, la máxima expresión del servicio para la humanidad, ¿sí? Entonces, esas son las dos expresiones, ¿sí? Que los dos, o sea, ese médico especialista creando e innovando es el Dios séptuple integrado todo en él, Es como ¿sí? decir, mira, Dios te dio Tal cual. personalidad, pero el planeta en que naciste, la civilización, te dio la oportunidad de crecer, de ir a a la escuela, de tener experiencias, y todo eso te ha perfeccionado. Sí, Pero una sí, cosa eres tú y otra cosa es Dios junto con la civilización en que naciste. Pero todo sí, sí, está coordinado para tu crecimiento, eso sí, con tu permiso, con tu yo, voluntad que lo decida así. Entonces, las, yo acá, también, hay un esquema para ayudarte, que tú decides, pero tú no eres los seres que, a pesar de que tú mismo eres parte del esquema, porque un estudiante es parte del esquema educativo, ¿no? es el estudiante el médico especialista de creación no es el profesor, no es el mismo Pensul como tal, no es las instalaciones, pero fueron parte de todo eso que él pasó por ahí y recibió para que todo ese propósito, es que el tener cuerpo, el poder ver, el poder escuchar, no es, esa no es la esencia. La esencia es, es la expresión del amor en lo que se hace. Entonces aquí la esencia no es el Dios séptuple. La esencia no es en sí mismo el ser supremo. La esencia es la expresión del amor donde esté, o donde se esté realizando, manifestando. Sí. Yo no soy el cuerpo físico. Yo no soy el médico que me enseñó. Yo no soy el laboratorio que practiqué. Yo soy la esencia del amor expresado a través del servicio. Qué diferente. Pero bueno. Y sin ese propósito de servicio del profesor de tercero semestre, materia número 4, sin el propósito, yo no soy lo que soy. Sí, es necesario haber recibido esa esencia de ese profesor en esa práctica. Bueno, chévere, Es chévere. como un poco Ahí se como entiende. comparar el camino y el destino, ¿no? Sí, El sí, camino está para llegar al destino, pero el destino no existe sin el camino. el o camino. confundir el caminante con el camino. Ujú. También está el Es que el camino. caminante no existe si no hay camino. Sí. Y el Mm. camino no es si no hay caminante. No, el hecho de que sean interdependientes, porque son interdependientes, pero son diferentes. Pero los dos no son el propósito, ni el camino ni el caminante. Los dos integrados en sí mismos es una experiencia de amor, disfrutando el paisaje, disfrutando la naturaleza, disfrutando la plenitud del ser. Ah, es que ¿Sí? usted vive entre los pajaritos, entonces se pone todo poeta acá. eso le iba a decir. Pero usted me entiende el pajarito, ¿sí o no? Déjale hablar con los pajaritos, Wilson, déjale hablar con los pajaritos. La La verdad, yo ornitología lo entiendo. tiene, pero No, elevado. pero le digo que esa conexión, por eso hablaba de la oración de la oración adorable, lo que fuera, es esa, es verdad. El solo hecho de pelar una papa, hermano, que la señora está en la papa pelando,
y está haciendo esa expresión de amor, sintiendo la alegría de la alimentación, la alegría de la integración de la familia. Esa es la verdadera expresión, no claro, papá. ¿Mm? Es un mecanismo, ¿listo? Para esa expresión de la adoración. Y ahora, y es una fase, pero la verdadera fase es esa plenitud de, de haber saciado el hambre, la plenitud de integrarse con otros y decir gracias y esa sonrisa. Ese es el verdadero propósito de, por decir algo, del amor. Una de las cosas, de las formas. Mm. Pero bueno, y sí, Bueno, los pajaritos lo ponen a uno en eso, ¿verdad? vamos a Pero dejar ahí bueno, la grabación. Sí. Por hoy voy a parar de grabar y la próxima vez seguimos con el número 3. ok.